Todo por lo que pasó Elizabeth Short en ese oscuro momento en que el asesino la torturó. Claro, solo de pensarlo es un momento muy duro. Pero déjame decirte, todo tiene respuesta. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que se quedó. Elizabeth había sido sometida. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que se puede ser cortada sin romper el hueso. Una cirugía que únicamente se había empezado a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para cualquier amputación severa. George había encontrado la situación perfecta, porque en ese tiempo, en la fecha del crimen, su familia estaba de viaje en su mansión millonaria, Southern House. El conocido médico se había quedado solo. En esa casa solía haber fiestas sexuales con jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de Los Ángeles. Según Steve, en el sótano de la casa en la que había vivido con sus hermanos, Elizabeth habría sido retenida contra su voluntad, torturada y mutilada. Por último, estaba la macabra posición del cuerpo de la víctima que le encontraba a Steve Huddle el cuadro El Minotauro. Curiosamente, ese pintor había sido amigo cercano del Dr. George Huddle. Este veía en la puesta en escena del cuerpo una obra surrealista ejecutada por su propio padre. El cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre y su bisturí el pincel. Steve se contactó con su medio hermana mayor, Tamara Huddle, para saber un poco más sobre su padre. Ella había denunciado a George por abuso sexual cuando tenía 14 años y había declarado que él le había hecho participar en orgías. Pero no ocurrió nada y su padre fue exonerado. Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre, había escuchado a los policías decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Short. Stephen pegó un salto. Sus teorías tenían fundamento. En el año 2001, se contactó con Stephen Kay, un conocido que trabaja en la oficina del fiscal de Los Ángeles, que le prestó atención y le prometió revisar todo el material que había obtenido. Steven estaba contento. Lo había convencido con su pesquisa. Llamó a su hermana Tamar y le espetó: nuestro padre es un maníaco homicida. La investigación de Steve Huddle fue volcada en un libro exitoso que fue publicado el 10 de abril del 2003. Historia verdadera: El Vengador de la Dalia Negra. Steve López, un columnista de Los Ángeles, le requirió al fiscal del caso más información para un artículo que estaba escribiendo. La sorpresa fue enorme, porque consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Steve Huddle conocía, y que había sido recopilada por el teniente Frank Jameson, uno de los investigadores. Ahí estaba la confirmación. Los policías habían tenido firmemente en la mira a 6 sospechosos. Uno de ellos era George Huddle. En esa misma carpeta se revelaba que el médico había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo de 1950. Habían logrado instalar 2 micrófonos ocultos en su casa que eran chequeados en forma permanente por 18 detectives.
También estaban desgrabadas unas declaraciones de su padre del 19 de febrero de 1950. El sospechoso decía: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté». En otro momento el médico afirmaba: «Suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». En otras partes de la cinta se escuchan gritos de una mujer que es golpeada y se oye a George Haddon decir: «No dejes rastros». Lo más sorprendente es que Steve no cree que su padre haya asesinado solo a Elizabeth Short. Sospecha de muchos más crímenes. Entre ellos, los siguientes tres. Louise Springer se la halló asesinada en julio de 1949, muy cerca de donde había encontrado el cadáver de Short. Jean Elizabeth Spangler desapareció en octubre de 1949 y nunca más fue encontrada. Se sabe que estaba embarazada de pocas semanas, que quería hacerse un aborto y que se habían puesto en contacto con un médico. Su cartera fue hallada cerca de la casona del Haddon. Jean French era una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después que Elizabeth Short. Lo que más impotencia causa, lo que más rabia daba, es que George Haddon nunca fue alcanzado por la mano de la ley. La investigación de Steve podría poner un poco a la luz el asunto, pero lo cierto es que no todos están convencidos de que George Haddon sea el asesino. Aún así, Steve no dejó jamás de investigar o de recibir pistas sobre las actividades de su padre. La última fue en 2018. Lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios en Los Ángeles, Glenn Martin, fallecido hacía mucho. Había encontrado una carta del 25 de octubre de 1949, donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a G.H. Solo mencionaba el asesino por las iniciales. Martin la había escrito para proteger a sus hijas adolescentes de las consecuencias que podía tener haber guardado secretos oscuros. Escribió: «Creo que Coit con Macaulay armaron esto para que G.H. no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra». Steve reconoció los nombres. Joe Coit era un fiscal de la ciudad y Kenneth Macaulay era un sargento de la época. Eran amigos de G.H. y habrían aspirado para dejar caer las posibles imputaciones. Inclusive con toda esta información, el rompecabezas seguía armándose. Los expertos en la materia dicen que es el homicidio no resuelto más famoso de la historia de Estados Unidos. El caso sigue siendo noticia, aunque el asesino seguramente ya esté muerto. Sin duda, uno de los casos más oscuros que existen hasta este momento. Y es triste saber que para subir y tener tu sueño, tengas que sufrir las consecuencias. Elizabeth Short tenía un sueño que se convirtió en una pesadilla. Este ha sido J-Blogs. Hasta pronto.